Señor les bendiga una vez más, hermanos, esta noche. Qué bueno es que podemos darnos cuenta que la presencia de Dios siempre va a estar en medio de sus hijos, porque Él es fiel a lo que Él ha prometido, y su palabra dice que donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, Él allí va a estar. Son promesas de Dios para nosotros, y son promesas que deben ser arraigadas en lo más profundo, porque es Dios el que lo dice, y Él cumple con su palabra, porque cuando Él habló, hermanos, lo habló y Él lo ejecuta, no es hombre. Y estoy muy agradecido con el Señor también porque su bondad, su misericordia, la podemos ver cada día. Sabemos que nosotros tenemos siempre esa forma, esa seguridad, esa confianza que produce en nosotros el poder depositarnos del todo en sus manos. Y ahí vamos a estar siempre seguros. Vamos a orar esta noche una vez más. Amantísimo Señor y querido Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, el creador y el dador de la vida eres tú. Te amamos y te bendecimos, y desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te decimos a ti que te amamos. Queremos que ese amor en nosotros por ti se profundice. Que, Dios mío, podamos en toda forma, Señor, agradarte con nuestra manera de vivir. Y, Señor, para que tu nombre sea siempre glorificado. En esta noche, Señor, vamos a abrir siempre tu palabra. Esperamos, Dios Todopoderoso, que esa palabra pueda, Señor, llenar, Señor, pueda corregir, pueda ayudarnos para, Dios mío, mejorar en todas las áreas de nuestra vida donde necesitamos, Dios mío, la obra perfecta de tu Espíritu Santo en nosotros. Bendice a cada hermano y a cada hermana en esta noche que estamos aquí, a cada familia que representamos, los que aquí estamos, y aquellos que están en casa de igual manera, Señor. También una doble bendición para sus vidas, esperando, Dios mío, en ti, que tu mano poderosa esté con ellos y tu presencia abunde en cada hogar y en cada vida. Gracias, Señor, al abrir tu palabra una vez más. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, el guiador, el que dirija, Señor, el que guíe mi vida y mis labios para hablar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, gracias, te bendecimos por ello. Pueden sentarse. Hay pasajes en la Escritura que son conocidos y que muchos de ellos como que son tan importantes, y es bueno que no pasemos desapercibidos a ellos por el hecho mismo de que como que en ellos hay cierto tipo de retos para que nosotros podamos ser decisivos y entender la razón de esos desafíos que la palabra tiene para con nosotros. Y esta noche vamos a hablar de un pasaje conocido por todos, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, y vamos a hablar de un versículo primeramente, y después vamos a ver los demás que están por allí, y esperamos en el Señor, pues, verá que pueda haber claridad, que podamos entender, y que Dios se encargue, pues, de obrar en nuestras vidas. Y el título del mensaje o del pensamiento es:
llamados a permanecer en Cristo. Llamados a permanecer en Cristo. Hay siempre, cuando lo tengan con un amén, ¿verdad? Pueden quedarse sentados. Vamos a leer el versículo 4 de ese capítulo, porque por ahí vamos a empezar. Y el versículo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué palabras de desafío para nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Siempre en la iglesia, en la vida cristiana, del principio de la iglesia, no fue tarea fácil para los cristianos mantenerse en la fe incólumes, porque siempre sabemos que ha habido siempre oposición a la verdad. Desafortunadamente, hay países y hay persecuciones en esos países que en el día de hoy reprimen todavía la libertad de culto, de adoración al Señor. Y hermanos son perseguidos de esa manera. Otra forma también que encontramos es que también, por eso como cristianos tenemos que aceptar estos desafíos y mantenernos firmes, porque también hay lo que se llama la apostasía, que está ahorita como latente. A veces cuando uno escucha predicaciones, uno como que se da cuenta de algo que no está bien cuando se está diciendo que es la palabra de Dios la que se expresa. Y otra forma también, por lo que es también un tanto complicado, es porque muchos hermanos también como que se inclinan por la vanagloria de lo que el mundo ofrece. Y por esa razón también, hemos visto fracasos en todo esto. Pero en esta noche, Dios, que nos quiere desafiar, nos dice que permanezcamos en Él. En este pasaje, entonces, la palabra importante para nosotros es permanecer. Y la palabra permanecer significa como establecerse en un lugar determinado, como perseverar sin flaquear, sin moverse, como persistir para alcanzar los logros. Eso significa permanecer. Así que la palabra tiene como una fuerza. Y en esta noche estamos viendo aquí en este pasaje del capítulo 15 de Juan, que es el Señor el que está hablando a sus discípulos. Y eso es lo que es importante, porque a nosotros nos corresponde entonces darle seguimiento a la obra que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y de hecho, la palabra entonces aparece como algo que es fácil de entender. Porque Dios, hermano, en la persona de Cristo, como que era la forma más sencilla como Él presentaba el mensaje del Evangelio, para que pudiéramos captarlo, para que pudiéramos entenderlo, para que fuéramos determinados, después de entenderlo, a darnos cuenta que podíamos aprobar esa verdad que Él definía como la gran verdad. Y entonces, esa figura de la vid, en ese capítulo, en ese versículo 4 que leímos, es como una figura. Y yo creo que el pueblo de Israel, y muchos sabemos lo que es una vid o una viña, y Él se presenta como en esa figura de la vid.
Y entonces, Cristo quiere permanecer en nosotros, que es el objetivo principal ahí, para que nosotros también podamos permanecer en Él. ¿Por qué? Porque la vid y el pámpano son complementarios entre sí para que se produzca lo que el Señor está hablando en esta noche, fruto. O sea que Dios, en ese llamado, lo que está diciéndonos es que Él quiere que tengamos intimidad con Él. Y de la intimidad con Él es que se va a dar el resultado. Y como resultado, el fruto que Dios espera de nosotros. Es imperativo esto, hermanos. O sea, es como un mandamiento de parte de Dios. O sea, no hay opción como para no entender esto. Permaneced en mí, es una orden, es un mandamiento. Y nosotros tenemos que agarrarlo como ese imperativo que se necesita. ¿Por qué? Porque sin Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Entonces es un llamado también a la intimidad espiritual entre Dios y nosotros, los creyentes en Cristo. Y es tan como misterioso el proceso que se dio, que uno puede pensar que desde el momento que aceptamos a nuestro Señor como Salvador y Señor de nuestras vidas, Él vino a vivir en nosotros y nosotros vinimos a vivir en Él. Misterio, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar algo tan difícil de explicar, que solo cabe pues en el corazón de Dios? ¿Verdad? Que Cristo habite por la fe en nosotros y nosotros ahora vivimos también en Él. Entonces, Cristo habla de la necesidad que como pámpanos o como ramas o como sarmientos tenemos nosotros la necesidad de permanecer en la vid. Oiga, la necesidad de permanecer en la vid. ¿Por qué? Porque es el que produce la savia divina. Porque es la manera como nosotros somos primeramente en crecimiento en la vid, como pámpanos. Luego vino la forma, la fuerza que tiene la vid para alimentarnos y crecer de esa manera hasta llegar a la madurez. O sea, es un proceso. Y esa madurez, entonces, es que ahí se va a producir lo que se llama el fruto. Estaba yo pensando ahí en la esquina, el palito ese que está en la esquina del anexo, el guayabito ese, porque el año pasado por pintar ahí la parte baja nos estorbaban todas las ramas de abajo, y el hermano Lazarito dijo que iba a cortarle todo eso y lo dejó como mochado, le llama, ¿verdad? Y yo me sorprendo, hermanos, porque quedó así los puros tronquitos, y ahora que ya estamos viendo, ya volvió a crecer esas ramas, y ya se miran las hojas otra vez verdecitas ahí, ¿verdad? ¿Quién puede explicar estas cosas? ¿Cómo es que se producen? Es porque hay vida también en ellos, ¿verdad? Entonces, la función es dar fruto. Esa es la función que cada uno de nosotros debe dar. Entonces, Cristo nos asegura que si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y es por eso que el llamado en este versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, cuando empezamos dijimos que es una figura la vid. Y debemos entender que es una analogía, una forma expresiva de Dios para mostrarnos a nosotros cuál es también nuestra responsabilidad en el camino de Dios que hemos nosotros tomado. Ese es el versículo 4 donde queríamos empezar.
Y ahora vemos también el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Y la palabra de Dios nos dice, siempre, hermanos, vemos ahí la forma de cómo Dios habla. Dice el Señor en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 5, hermanos. Llevar mucho fruto. Ya no se trata de dar fruto. Ahora nos dice llevar mucho fruto. Y si usted lo interpretó cuando lo estamos leyendo, primero habla de un singular. El que permanece en mí. Eso es, hermanos, porque Dios es un Dios personal. Dios, hermano, trata con nosotros, con cada uno personalmente. O sea, yo soy responsable cuando Dios trata conmigo y de eso va a depender mi productividad en Él. Es importante porque en la vida hay muchas ramas, muchos pámpanos, muchos sarmientos. Pero aquí trata con cada uno de nosotros en esta primera parte del versículo. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de qué es lo que necesitamos. Y como necesidad básica, otra vez la forma de reto de Dios es permanecer en Él. Digo, yo no soy responsable, ni usted, ni cualquiera de nosotros como discípulos del Señor, en este sentido, de lo que estamos ahorita hablando, de que si alguien se separa de la viña, se cae de la vid, nosotros no somos responsables de eso. Porque no podemos nosotros actuar si no es porque la persona tiene que tomar la decisión de permanecer. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. O sea, es decisión personal de nosotros el aceptar el desafío de permanecer allí para que Él sea el que nos dé a nosotros el poder llevar fruto. Mucho fruto. La productividad, hermano, es siempre la misma. Y el requerimiento para llevar mucho fruto es otra vez la vid. La vid. Cuando nosotros vemos las cosas, vemos que si nosotros nos queremos conducir o queremos trabajar por nuestra propia cuenta, o sea, en nuestra propia carne, sin tener la comunión con Él, lo que en nosotros se va a producir tal vez es obras nada más. Pero cuando tenemos la comunión y estamos permaneciendo en Él, lo que se va a producir entonces es lo que Dios pide de nosotros, el fruto. Y ese es el desafío de Dios para que la iglesia siga y continúe. Por eso esta noche estamos nosotros aquí, por el fruto que muchos al permanecer nos dieron a nosotros también de ese fruto. Y ahora somos producto nosotros, y por eso es que tenemos ahora nosotros que proseguir llevando fruto, pero como dije otra vez, aquí la palabra es permanecer en la vid. No flaquear, hermanos, sino más bien que todo lo que pueda venir a nosotros nos impulse, nos ayude, para saber que la savia divina todavía está corriendo, para saber que la fuerza que necesitamos viene de la vid. Y eso nos va a ayudar para impulsarnos y no denegar, no ir hacia atrás, sino ir venciendo obstáculos, porque tenemos lo que nos sustenta a nosotros, la raíz de esa vid. Por eso es que vemos ahora que en el versículo 2 dice,
el que está en mí lleva fruto. Pero en el versículo 5 ahora ya está diciéndonos a nosotros, lleva mucho fruto. Lo mismo dice el versículo 8. Fíjate que en este pasaje, solamente en este pequeño pasaje, la palabra permanecer está como repetida como 10 veces en este solo pasaje. Por eso dije que la palabra clave del pasaje es permanecer en él. En el versículo 4 ya lo leímos, dice, si no permanece en la vid, si no permanecéis en mí, dice en el versículo, aparece 2 veces, en el versículo 4. En el versículo 5 dice, el que permanece en mí. El versículo 6, en el que en mí no permanece. 7, si permanece. Es decir, una serie de veces en que se repite la palabra permanecer. Y ya dije yo que permanecer es establecerse en un lugar, ser determinados, ser persistentes. Definitivamente entonces tenemos que llevar fruto cuando estamos apegados, ligados. Esto es como una soldadura, como un pacto que no se puede romper. Él y usted, él y yo, él y nosotros, porque somos la iglesia de Dios, somos los pámpanos. Y esa vid, Cristo aparece aquí como el que puede hacer todas las cosas, porque Él dice, yo soy eso, yo soy la vida. Y cuando dice yo soy la vida, entonces ¿de qué yo debo de depender? Porque Cristo tiene vida en sí mismo. Y si Cristo tiene vida en sí mismo, significa que yo también debo de depender de Él para tener vida para mí mismo. Lo que decía como antes, que aparece como ese misterio, ¿verdad? Que siendo un Dios tan grande como Él es, tan como dice Salomón allá en Primera de Reyes, ¿verdad? Que dice que Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden a Él contener. Pero ese Dios tan grande puede habitar por la fe en mi corazón. Y eso es otra forma, ¿verdad? De cómo poder pensar en un Dios que Él es capaz de hacer todas las cosas. Para Él no hay nada que no se pueda dar en Él, cuando confiamos en Él. Entonces vemos en el versículo 4, el que lleva fruto, el que permanece en Él. En el versículo 5, llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 3 que Él limpiará al que lleva fruto. Lo limpiará. ¿Y en qué forma es la forma como Dios lo limpia a uno? Pues el versículo 3 nos da la respuesta, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es un ingrediente importante para nuestra fe, para nuestra vida espiritual. Pero volvemos al punto otra vez de permanecer en Él. Entonces, en el versículo 7 ahora, vamos a leer, dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice el resto del versículo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y otra vez, hermanos, tenemos la garantía entonces en este versículo 7 que al permanecer en Cristo podemos pedir a Él y podemos recibir de Él la respuesta de lo que estamos nosotros solicitándole. Y eso es, hermanos, siempre condicional, porque ya lo estamos leyendo en el versículo cuando dice otra vez, la primera cosa, permaneced en mí. Garantía entonces es pedir y recibir. La condición es otra vez permanecer en Él. Y la segunda condición, como otro imperativo, es permanecer en su palabra. Wow. Por eso es, hermanos, que en estos es uno de los tesoros realmente más preciados. Y creo que es el tesoro más preciado que tenemos. Es que Dios nos haya dejado su palabra. La palabra de Dios es vida, hermanos. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos enseña, nos modela, nos moldea.
saca la escoria cuando entendemos lo que la palabra de Dios dice. Y nos hace de repente como transformados en Él. Y podemos entonces saber que esa palabra es la que tiene el poder para nosotros aplicarla en nuestra propia vida. Por eso que el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 39 al 42, encontramos a esta mujer María, que se postra delante de Dios, dice, a sus pies para oír su palabra. Y cuando la hermana reclama al Señor porque María no ayuda en las tareas, Dios le dice que María escogió la mejor parte. Escogió el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que dice, y lo que ella recibe no le va a ser jamás quitado. O sea, hermanos, es saber nosotros entonces cómo es que es la permanencia, cuál es la búsqueda, cuál es el tesoro que la palabra tiene para nosotros, para ir a los pies de Cristo y poder escuchar también su voz. Dice San Juan 17 lo mismo, verá, en la oración de Cristo para nosotros. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A nosotros nos manda que nos seamos llenos de su palabra, que la palabra sea sazonada en nuestra boca, dice el escritor bíblico, el apóstol Pablo. Ahora, cuando pedimos nosotros, hermanos, como estamos hablando de pedir y recibir, debemos de entender también, hermano, que nosotros tenemos que orar también conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y es entonces que tendremos de Dios hasta entonces la respuesta segura de que Dios escucha y nos responde al clamor nuestro. Vamos a ver en 1 Juan 5, 5, 14 y 15, y vamos a encontrar ahí que eso es lo que está hablándonos siempre la palabra del Señor a nosotros. San Juan capítulo 5, verso 14, en la primera carta de Juan, 5, verso 14 y verso 15. Y dice la palabra ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y hermanos, esto es importante para nosotros también, porque es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno mira las oraciones que están expuestas en la palabra de Dios, por ejemplo, uno ve las oraciones del apóstol San Pablo, y ve que Pablo ora conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que nos invita a Dios a hacer a nosotros, porque las oraciones, hermano, cuando van hechas conforme a la palabra del Señor, van dirigidas en el sentir mismo de la palabra, no son oraciones egoístas, sino son oraciones, hermano, que son respondidas y son para la gloria de Dios respondidas, porque en todo Él se glorifica. Pero ¿qué dijimos? Todo esto es condicional, permanecer otra vez, ¿verdad? En Él, permanecer en su palabra. Cuando hablamos entonces también de ser quitado, en este capítulo 2, como que Cristo vuelve a retomar otra vez eso de será quitado. Y en el versículo 6 ahora, Cristo retoma otra vez lo que en ese versículo 6 existe. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece, y aquí es un contraste, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como que ahora la expresión en el versículo 6, como que abarca un poquito, va mucho más allá de un riesgo, de un peligro, de la no permanencia en Él. Y vemos que hay como 5 cositas ahí que están manifestadas por el Señor a nosotros,
Cuando dice el que no permanece en mí. Porque esos son los riesgos que son importantes para nosotros entenderlos. Porque hay peligros, hermanos, en que nosotros nos apartemos y no permanezcamos en Él. Y la primera cosa que Dios ve y muestra su severidad, hermanos. Y por ejemplo tenemos nosotros el caso, por ejemplo, de Judas, ¿verdad? Judas, hermano, es un ejemplo clásico para nosotros en la Escritura, Judas Iscariote. Porque fíjate que Judas Iscariote, al igual que todos los demás discípulos, él fue llamado para ser discípulo de Dios, de Cristo. Y él recibió las mismas enseñanzas en esos 3 años y medio. Él vio lo que Dios hizo en esos 3 años y medio. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Dice en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, dice que Dios a sus discípulos los envió a predicar el Evangelio y les dio la autoridad a todos ellos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y hasta para resucitar muertos. Y Judas participó de todo eso. Judas fue uno de los que llevó y recibió esa autoridad para hacer. Entonces participó en el ministerio que Dios le había dado a Judas. Pero el problema no está en eso. El problema está, hermanos, en que cuando uno, hermanos, no se define, no se determina, no quiere, va a venir esto que pasó con la vida de Judas. Porque al final de su carrera, vemos que a pesar de haber participado en lo que Dios tenía para él como un llamado, al final no vemos que dio su fruto, el fruto que Dios quería que fuera. Y sin embargo los demás fueron diferentes. De una u otra manera, eso también pasa en en cualquier creyente puede pasar esto, hermanos. ¿En qué sentido? Porque cuando nosotros venimos al Señor, entregamos la vida al Señor, comienza en nosotros una vida nueva. Pero de repente pasa, como dice la Biblia en Hebreos 12, ¿verdad? Que de repente damos lugar a una raíz de amargura. Y de repente como que comenzamos a flaquear, ya no queremos congregarnos. Y eso es una verdad. Como que ya se nos hace difícil venir a la congregación, participar en lo que podemos participar dentro de la iglesia, y eso representa a un cristiano que realmente en un momento dado parecía que estaba dentro, porque venía, porque estaba haciendo, y lo mirábamos entrar a la iglesia. Pero desafortunadamente cualquier descuido que pasa en nosotros, como dije, una raíz de amargura puede también ser o contaminar esa fe. Y lo tremendo es cuando Dios dice las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, cuando le escriben el Apocalipsis 2, dice, lo alaba por todo lo que él hace, pero dice, pero tengo contra ti algo, que también has perdido tu primer amor. Y eso sucede con ese cristiano que también va poco a poco diluyéndose en la fe, porque no está en la vid, no está permaneciendo en la vid. Y entonces viene y flaquea su fe. Y ya después como que no le incomoda pues nada de todo eso. ¿Por qué? Porque de repente ha perdido el primer amor. Porque ha perdido también el fervor cristiano que había en él. Las cosas de la vida. Mucho cuidado entonces, porque hay algo que no está bien cuando eso pasa, y nosotros lo sabemos cuando es así. Porque yo no creo que uno no se dé cuenta de cuando está comenzando a declinar un poquito en la vida cristiana, como que el Espíritu Santo le hace a uno ver, le hace entender que tiene que caminar de diferente manera, que tiene que retomar otra vez el camino correcto y ser, como se llama, restaurado en su fe. Por eso dice, lo quitará nada más, ¿verdad? Lo quitará. El problema es en el versículo 6, como estoy diciendo, porque el Señor va a hablar más de esto y va a hablar entonces de que hay una condenación, o sea, un juicio en ese versículo 6. Y hay 5 cosas en este versículo que uno puede ver.
Primero dice que es echado fuera. Echado fuera, ¿qué significa? De lo que estamos ahorita hablando, hermanos. Echado fuera significa que estábamos dentro, pero que no producimos nada de lo que Dios quería que produzca en nuestra vida y fuimos sacados, echados de ahí. Por ejemplo, otro ejemplo importante para nosotros es cuando Pablo habla de Demas, ¿verdad? Dice Pablo, hablando a Timoteo, Demas me ha dejado, amando más a este mundo. Uno no puede realmente comprender muchas cosas que pasan en la vida espiritual de muchos, porque yo creo que entre más conocemos a Dios, como que nosotros nos estamos sintiendo más enamorados de Dios y queremos que ese amor vaya creciendo y como que sentimos que un abrazo así en Él, y eso nos produce como que un deseo todavía más grande por amarlo de la manera como Él debe ser amado. Y estos grandes hombres de repente flaquearon en su fe, y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Fueron echados fuera. Segunda cosa, la vida espiritual es una vida espiritual vacía. Es lo que aparece como segunda cosa en este versículo 6. Vacía. No se experimenta absolutamente nada de lo que Dios promete para nosotros. Sus bendiciones, su gozo, su paz no son experimentadas. Es una vida vacía, una vida espiritual vacía. Y yo creo que a veces como que uno en su cristiandad, en su manera de vivir la vida cristiana, como que a veces uno dice, ¿qué está pasando? Siento que como que Dios no está aquí conmigo. Y eso no son otra cosa más que cosas que vienen a nuestra mente, porque no es por sentir, hermanos, esto. Esto es por creer a la promesa que Dios dice. Él va a estar ahí todos los días con nosotros cuando estamos permaneciendo hasta el final de nuestra vida. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Tercera cosa que aparece aquí, dice, los recogen. Ahí habla ya pluralizado, los recogen. Y eso es porque al final de la existencia de todo esto, va a haber, hermanos, la cosecha se va a dar hasta el final, pues, ¿verdad? Y entonces, si esa gente estos no llevaban fruto, entonces van a ser recogidos aparte. Y el problema no está solamente en que son recogidos, sino que dice que el otro aspecto es que el fuego vendrá sobre ellos. Dice, los echan en el fuego. ¿Qué significa el fuego, hermanos? Pues significa simple y sencillamente el juicio de Dios para aquellos que no estuvieron o que no dieron ese fruto que Dios esperaba de ellos dar. Y luego, en el versículo, ese mismo versículo dice, y arden. Todo esto es pluralizado porque la vid tiene pámpanos, no tiene un solo, sino muchos, pero muchos no permanecen en él, como dice la palabra, el que no permanece en él. Arden, y esto es un significativo de lo que es la vida, o sea, el tormento eterno. Lo que habla ya, creo que lo dice el Evangelio de Marcos en capítulo 9, ¿verdad? Donde el fuego no termina y donde el gusano nunca muere, dice, ¿verdad? Y el fuego nunca se apaga. O sea, es el tormento por toda la eternidad. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con no dejar que nuestra vida no permanezca en la vida. Tenemos que estar allí en la vida. Ahora bien, hermanos, en los versículos del 9 al 12 encontramos también otro imperativo, y con eso vamos a terminar esta noche. Del 9 al 12, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
otro imperativo importante: permanecer otra vez. Y es que si leímos bien el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. O sea, ¿quién puede entender el amor del Padre si Él es la esencia misma? Él es amor, pues, ¿verdad? Pero ese amor, hermanos, fue manifestado a nosotros. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Romanos, creo 8, versículo 8, dice que aun cuando nosotros éramos pecadores o enemigos de Dios, dice que Cristo a su tiempo murió por nosotros, los pecadores. Mostró su amor en que murió por nosotros, los pecadores. Yo a veces cuando siento cosas que no están bien, como que le digo al Señor: Señor, ayúdame, porque no quiero fallarte, yo quiero amarte a ti. Y dice la Biblia: como yo os he amado. Imagínense ustedes, el amor de Dios. ¿Cuál fue entonces el amor de Dios para nosotros? Darnos a su Hijo en sacrificio para que Él tuviera y fuera el sustituto por nosotros en la cruz, para darnos ahora lo que nosotros tenemos en Él: vida eterna. Entonces, en Primera de Juan, otra vez, 3, 14 y 15, vamos a ir otra vez al libro de Primera de Juan. Me gusta mucho cuando Juan habla, porque lo conocemos como el discípulo del amor, ¿verdad? A pesar de que Dios dice que allá cuando los llamó a él y a su hermano Jacobo, dice que los llamó los hijos del trueno, a saber qué carácter tendría Juan, ¿verdad? Pero lo importante es ahora que ya que es un hombre regenerado, dado, es un hombre que nos habla ahora de lo que es el amor, ¿verdad? Y ese amor, hermanos, en el capítulo 3 de Primera de Juan, los versículos del 14 al 16, eso es lo que nos está diciendo el Señor: permanecer otra vez, permanecer. Y dice el versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, otra vez la palabra, permanece en muerte. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow, parece fuerte. Pero ¿acaso no ha habido mártires pues que murieron por su fe? Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos para nosotros, de gente que por su fe prefirió morir, pero permanecieron ahí, fueron determinados a quedarse allí en lo que habían creído. Y por eso es que estamos viendo eso. Y también en esta misma carta de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 4, ahí mismo del versículo 10 y el versículo 11, podemos encontrar lo mismo, la misma referencia. Y dice el versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y si leemos el versículo que sigue, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece otra vez en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 3: en esto conocemos que permanecemos otra vez en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso es que el versículo 12 dice: el mandamiento, he aquí os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y dice la Biblia en San Juan, en esta misma carta de Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice que sus mandamientos tampoco son gravosos para nosotros.
Entonces son fáciles de llevar. Cuando el Señor nos enseña, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, hermano, y no son mandamientos, hermano, de legalismo, porque no está hablando de la ley, dice llevar mis mandamientos, o sea, las enseñanzas que Dios nos dio a nosotros para que nosotros camináramos en Él. Esa es la ley, los mandamientos de Dios a seguirnos por nosotros. Ahora bien, el asunto está en que nosotros tenemos que valorar o hacer un análisis, un examen en nuestra vida espiritual. Y gracias damos a Dios porque yo puedo decir que mi vida espiritual tal vez no fue la vida espiritual plena que yo hubiera vivido antes, porque como que era el bajo y el sube, o sea, como intermitente pues en la fe en el principio, porque generalmente llega uno cargado de un montón de situaciones y esas cosas como que le quitan a uno y uno no ve con claridad todavía lo que Dios quiere de uno tener, y uno no se da del todo. Claro, una vida de pecado por todo el tiempo y después venir al Señor no es de la noche a la mañana que yo podía ser transformado, pero en el caminar con Cristo yo he entendido perfectamente bien eso, ese proceso. Y por eso es que yo entiendo ahora que a todo lo que yo puedo decir que tengo en mí, se lo debo todo a Él, hermanos. Dios cambió mi vida. Dios, en el año, comenzando el año 2002, yo le hice a Dios 2 peticiones, hermanos. Y se las hice con todo mi corazón. Le dije, Señor, como que me falta aprender lo que tú dices, amar a mi prójimo. Y le pedí al Señor, ayúdame, porque yo quiero, Señor, primeramente una cosa, yo no quiero ver, Señor, las fallas o defectos en los hermanos o en las personas. Señor, ayúdame a ver las virtudes que hay en esas personas. Esa fue la primera petición que yo le hice. Y después le dije, y Señor, por favor, ayúdame para poder amar a mis hermanos. Porque se me hacía, es difícil, hermanos, pues amarnos a unos a otros, como que hay gente que cuesta, ¿verdad? Pero poco a poco he ido aprendiendo porque el Señor me ha ido ayudando en ese sentido. Y ahora lo que a mí me gusta ver es las virtudes de las gentes. Porque ¿para qué censurar lo que no sirve, hermanos? No ayudamos a la gente, pero si hay virtudes, porque le digo al Señor, yo vine a ti porque tú vistes algo en mí. ¿Qué vistes? Yo no lo sé, pero estoy en tus caminos. Y tú me has cambiado y me has transformado y algo vistes en mí. Y también amar, hermanos. Por eso dice aquí, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por la vida que en Cristo yo he podido experimentar, porque creo que es la mejor vida que yo puedo vivir en Él. Y le doy gracias a Dios por el apoyo que yo tengo de muchos de ustedes, las oraciones de mis hermanos. Yo sé que son el apoyo, lo que me ayuda para permanecer firme todavía. Y es importante, hermanos, para nosotros, porque como dije esta noche, son imperativos. Permanece en mí. Si permanecéis en mí y en mi palabra, en mis mandamientos. Hay promesas de Dios, entonces cuando lo hacemos como Dios manda que lo hagamos para recibir lo que Él promete que nos va a conceder. Y en Mateo 10:33, la palabra de Dios dice, y lo voy a leer, para terminar ese versículo, con ese versículo, hermanos. Y es concerniente todavía a lo último de lo que estamos nosotros diciendo. Mateo 10:33 les dije, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y a cualquiera
que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, negar a Dios, ¿verdad? Es apartarse de Dios, es salirse de la vida, es no permanecer en Él. Así que, hermanos, esta noche, primer viernes del año 2022, gracias a Dios por los que estamos aquí. Gracias a Dios también por los que pueden escuchar la palabra a través de los diferentes medios. Pero lo tremendo de nosotros es, hermanos, que tenemos que seguir, que tenemos que ser determinados, que tenemos que buscar la obediencia que Cristo tuvo para con su Padre al cumplir. Por eso dice el Señor, así como el Padre me ha amado, ¿por qué? Porque yo guardo también sus mandamientos. Eso es lo que les invito a esta noche para cerrar, de que nosotros podamos comprometernos a permanecer, a afirmarnos cada día más y más, porque los días que estamos viviendo, hermanos, son días difíciles, días duros, no solo por las enfermedades, sino también, hermanos, por la vida espiritual decadente en el mundo en que estamos ahora viviendo. Nos vamos a poner entonces en pie para orar y ser. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú siempre tienes, Dios mío, algo para nosotros. Gracias porque al leer esto, Señor, como que el desafío a mi vida llegó, pero yo necesito, Señor, tu poder. Y yo sé que cada uno de tus hijos, tu iglesia, también necesita ser confirmada en la fe para afirmarse, Señor amado, en tus caminos. Señor, el deseo nuestro es agradarte. El deseo nuestro, Señor, es que el carácter, es que la presencia misma de tu Espíritu Santo, Dios mío, moldee, así como ese barro en las manos del alfarero. Dios mío, que cada escoria de nuestra vida, que cada área gris que no te agrada en nosotros, Señor, con toda honestidad, podamos, Dios mío, dártela a ti para que tú trabajes, Dios mío, en ella. Es el proceso, Señor, y es el deseo de tu corazón, Señor, hacer de nosotros, Dios mío, personas regeneradas, personas reformadas. Oh Dios mío, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es infinita, y porque siempre nos da, Dios mío, la oportunidad, Dios mío, de volver cuando fallamos, de levantarnos cuando caemos. Y esto, Dios mío, no es por nosotros, sino es por el gran amor tuyo, Señor, que es el que nos anima, que es el que nos inspira, que es el que nos da, Señor, la satisfacción, Dios mío, de saber, Padre amado, que tenemos de ti todo lo que necesitamos para lograr siempre, Dios mío, ser vencedores en tu nombre. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que me has concedido de estar en tu casa, y a cada uno de mis hermanos de igual manera. Gracias por el privilegio que nuestro pastor, Señor, nos concede de traer el pensamiento también de tu palabra. Padre, haz la obra en cada corazón, moldea cada vida y ayúdanos, Señor, para que la vida tuya
nos inspire, nos ayude, como dice en Efesios 6:10, para fortalecernos en el poder de la fuerza de Cristo en nosotros. Una vez más te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, en todas partes. Y en todo, Señor, glorifica tu precioso nombre. Por Cristo te lo pedimos y te damos a ti las gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.